hacer papas. Una serie con un tema serio. Hoy, el fracaso de un rey. Es indiscutible que tenemos acá dentro de nuestra cabecita muy grabado lo que estas personas hicieron, amén, hermano. Algunos lo recordamos por sus hazañas, por ejemplo, como David, como Moisés, como Elías, pero otros lo recordamos por sus derrotas, como Pedro, amén. A Pedro lo recordamos porque negó a Jesús, cierto, pero muy poco lo recordamos porque caminó sobre el agua. Tuvo la osadía de ir hacia Jesús en medio de una noche huracanada, de una tormenta enorme, pero Pedro fue hacia Jesús. Amén, hermanos. Ese David, de una nos viene en la mente que Goliat y el valle de él, amén. Recordamos que era el joven pastor de ovejas, cuya osadía y valor le llevó a que las chicas compusieran cantos en su honor. Amén. La Biblia enseña que en 1 Samuel capítulo 18, versos 6 al 7, en todas las ciudades de Israel, en todas, las mujeres componían o compusieron un cántico y se lo dedicaron a David. ¿Cómo era que decía ese cántico, mujeres? Saúl mató a sus miles. ¿Y David a quién? A sus 10,000. Amén. De acá hasta el día de sentarse en el trono de Israel, sucedieron bastantes cosas, muchas. Amén. Pasaron un total de 16 años aproximadamente, y a la edad de 30 años, David se sentó en el trono de Israel. Amén. Muy joven, ¿cierto? Uno de 30 años ya rey. Ay, María. Y bien bonito para acabar de ajustar. Bendito Dios. Inició su reinado en Hebrón, y en Hebrón reinó 7 años y medio. Amén. Para la fecha, para cuando David se sienta en el trono allá en Hebrón y lo declaran rey, para la fecha David ya tenía ¿cuántas esposas? ¿Algunos saben? David ya tenía 2 esposas. Amén. La primera se llamaba Ahinoam jezreelita, y la segunda era Abigail, viuda de Nabal de Carmel. En los 7 años que estuvo en Hebrón, le nacieron a David 6 hijos. Amén. El nombre de ellos lo leímos, pero se lo voy a volver a leer. Y voy a ver, quiero ver si usted nota algo. Escuche bien. El primero es Amnón, su madre es Ahinoam. El segundo es Gilead, su madre es Abigail. El tercero es Absalón, su madre es Maaca. El cuarto es Adonías, su madre es Agit. El quinto es Cefatías, su madre es Abital. El sexto es Itrean, y su madre es Egla. ¿Qué nota usted ahí? 6 hijos de diferentes madres. A pesar de que cuando se subió al trono, llevaba 2 esposas. En 7 años, David consiguió 4 esposas más. Y entonces alguno preguntará, y con razón, hermano, David, el que era conforme al corazón de Dios, era polígamo. Sí, David era polígamo. Aquel que no tiene con una sola mujer, aquel que busca más relaciones, que tiene más esposas, como David, como los reyes. Y entonces alguien preguntará, oye hermano, ¿y por qué Dios le permitió eso a David? Si ya estaban en la ley. ¿Qué no estaba pues contemplado aquello del adulterio y de la fornicación? Pero hermano, el que Dios permita algo no significa que Él lo apruebe. Amén. Si usted se va a Deuteronomio capítulo 17, del verso 14 al verso 20, usted va a encontrar las leyes que Dios le dio
al pueblo a través de la boca de Moisés, y esas leyes son del 14 al 20 del capítulo 17 de Deuteronomio, son las leyes para un monarca. Amén, hermanos. Dentro de las leyes estaba prohibido para el rey, o al menos Dios le amonestaba de esa manera, que no descendiera a Egipto. Amén, hermanos. Que no se llenara de caballos. Amén, hermanos. Que no consiguiera o que no se llenara de mucho oro. Amén. Y que no amara a muchas mujeres. Y da la razón, porque las mujeres harán que el corazón del rey se aleje de Dios. Amén, hermanos. Pero escuche en 2 de Samuel capítulo 5 verso 13, dice la palabra de Dios: después que vino de Hebrón, David tomó ¿más qué? Más concubinas y mujeres de Jerusalén. Amén. Y le nacieron a David más hijos e hijas. El verso 14 dice: estos le nacieron en Jerusalén. Escuchen los nombres: Samoa, Sobab, Natán, Salomón, Imnar, Elisúa, Nebec, Jafia, Elisama, Eliada y Elibelec. En total, David ajustó 17 hijos de diferentes esposas. Amén. David llegó a tener 19 esposas legalmente constituidas y un harén de bastantes concubinas. Pero mi hermano, pasaron los años y los chicos crecieron. Amén. Porque los chicos crecen, ¿cierto que sí, hermanos? Y es allí en donde la Biblia nos muestra o nos enseña la faceta o la segunda faceta de David, o una faceta diferente a la que usted y yo conocemos. Usted conocemos la faceta del pastor, ¿cierto que sí? Que cuida las ovejas y pelea por ellas, e incluso mata osos y leones. Amén. Conocemos la faceta de David, el chico que con su arrojo y valentía y con la ayuda de Dios le cortó la cabeza a un gigante que desafiaba a los ejércitos de Dios y ponía en tela de juicio que Dios, el Dios de Israel, era un Dios vivo, y David creía que el Dios de Israel es un Dios vivo. Amén, hermanos. Amén. Conocemos la faceta de David huyendo de forajido. Conocemos la faceta de David sentándose en el trono. Conocemos la faceta de David siendo rey. Pero la Biblia nos va a mostrar a partir de ahora la faceta de David como padre. Amén. Y esta noche nos vamos a enterar de que David es muy bueno enfrentando gigantes. Amén. Pero es pésimo criando hijos. Amén. Amén. Va a ser mella en los hijos de David. Aparece en 2 de Samuel capítulo 13 verso 1. Dice la palabra de Dios: Absalón tenía una hija de nombre Tamar. ¿Cómo se llamaba la muchacha? Y Amnón, su hermano, se enamoró de ella. Eran hermanos medios, hijos de David, pero de madres diferentes. El verso 2: y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Estaba enfermo, la asediaba, se enfermó en la mañana, pensaba: ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Y dice la palabra de Dios que se obsesionó al punto con Tamar, que tramó un plan con la ayuda de un buen amigo, de esos que hay por ahí. Y el plan era para poder llegarse a Tamar, su hermana, y deshonrarla. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. Y yo le hago una pregunta: ¿a quién cree usted que le aprendió Amnón a hacer unos planes tan extraños y raros? Alguien que me colabore, ¿a quién le aprendió? A David, ¿cierto que sí? Al papá. ¿Y por qué a David? Esto lo estamos leyendo en el capítulo 13. Si usted se devuelve 2 capítulos antes, va a encontrar el capítulo 11, ¿cierto que sí? Y en el capítulo 11 usted va a encontrar una leyenda, una historia que habla David y ¿quién? Y Betsabé, ¿cierto que sí? Y va a encontrar a David que no salió a la guerra mirando desde arriba del tejado, ¿cierto? Y va a encontrar una señora que estaba bañando abajo, bastante hermosa. Se va a dar cuenta que David la mandó traer. Se va a dar cuenta que David se allegó a ella. Se va a dar cuenta que la señora resultó embarazada. Se va a dar cuenta que David mandó traer a un señor llamado Urías, ¿cierto que sí? Que Urías, siendo soldado del rey, era más íntegro que el mismo rey. Bendito el nombre del Señor Jesús.
y que aunque lo emborracharon como a un pisco para que se fuera a la casa de su señora, este hombre por amor a David y al arca de Jehová no descendió a casa a estar con su señora. Amén. Entonces David le mandó una razón a su general para que lo pusieran en lo más recio de la batalla y que allá fuera herido por alguna piedra, por alguna flecha, y deshacerse de Urías, y se deshizo de Urías, se casó con Betsabé y le echó tierrita al asunto. Y después preguntamos que por qué Amnón sale con unos planes tan raros. Hermano, los hijos que estamos levantando, escúchame, David, en el palacio hay más hijos que están mirando lo que tú haces. Amén. Démosle alabanza a Dios. Y Amnón vio cómo su padre se deshizo del problema. Amén. Y Amnón vio cómo su padre, o escuchó cómo su padre se allegó a aquella mujer Betsabé, y él también tramó su plan. Y en 2 de Samuel, y usted se da cuenta que en 2 de Samuel, en el verso 13, en el verso 21, pasan las cosas. Amnón se hace el enfermo. David le manda a Tamar a que le haga hojuelas. No envíe sus hijas a hacerle hojuelas a nadie, que se las haga él solo. Amén. Amén, hermanos. No le confíe su hija a nadie. Amén, hermanos. A nadie, ni su hijo tampoco. La hija solamente queda bien bajo el cuidado de los padres y temen a Dios. Amén. Por ahí hay muchos Amnón tramando cantidad de cosas. Que Dios los reprenda, gloria a Dios. Porque Dios no es como David. Amén, hermanos. Dios es fiel. Amén, hermanos. Y justo, gloria a Dios. Démosle una alabanza a Dios. Pero después de que le roban la honra a esta chica, a Tamar, entonces dice la Biblia que el odio con que odió a Tamar fue más fuerte que el amor con que la amó, y no tenía necesidad de tirarla al escarnio público, pero la mandó sacar y la mandó escarnecer. Amén. Se quedó en casa de Absalón, Tamar. Y usted lee, bendito el nombre del Señor Jesús, en el verso 21 del capítulo 13, 2 de Samuel, dice: y luego que el rey David oyó todo esto, ¿qué fue lo que le pasó a David? Se enojó mucho. David se enojó demasiado. David estaba, ¡ay, pero cómo se enojó! Pero David no llamó a Amnón. Amén. David no reprendió a Amnón. Amén. David no desterró a Amnón. Amén. Aunque había mandamiento de Jehová de que si había alguien así debía de morir apedreado, pero Amnón no sufrió la derrota, ni la muerte, ni el chiste, ni el fracaso, ni el escarnio. Y Tamar se quedó en la casa de Absalón. Y me imagino yo que si a una chica le pasa algo así, necesita unos brazos cariñosos como los de un padre que la cuiden tan siquiera. Amén, hermanos. Que la rodeen, que la abracen y que llore con ella. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero no le dijo nada a Amnón, y tampoco fue a fortalecer a Tamar. Y Tamar, su hija, necesitaba ayuda, necesitaba el abrazo de un padre. Amén, hermanos. Necesitaba unas palabras que la consolaran. Amén. Pero David no hizo nada. Él sí se enojó mucho, demasiado se enojó, pero no hizo nada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero en Primera de Reyes, capítulo 1, verso 6, el escritor dejó un solo texto. Usted lo encuentra usted solamente ahí. En Primera de Reyes 1:6, usted va a encontrar un texto, y este texto nos va a mostrar cómo era David como padre. David era una cosa como pastor, peleaba por las ovejas. David como rey peleaba por el pueblo. Amén. Como guerrero David se hacía matar donde fuera. Amén. Pero como padre nunca peleó por ninguno de sus hijos. Y dice Primera de Reyes 1:6, y su padre el rey David, escúcheme, diga conmigo, nunca lo había amonestado. Amén. Ese era Adonías. Nunca lo llamó, nunca le dijo nada, dejó que hiciera lo que le diera la gana. Lo mismo hizo con Amnón, nunca lo amonestó, nunca lo corrigió. Amén, hermanos. ¿Y quién fue el que escribió el libro de Proverbios? ¿Quién escribió el libro de Proverbios? Salomón. ¿Y Salomón era hijo de quién? Y para cuando esto pasó, Salomón estaba también en el
templo, en el palacio real. Y escuche lo que escribió en Proverbios capítulo 3, verso 12. Dice la palabra de Dios: porque Jehová al que ama, ¿qué? Castiga, como el padre al hijo quien quiere. Amén, hermanos. Salomón vio y vivió todo esto de Amnón y Tamar. Vivió lo de Absalón rebelándose. Vivió lo de Adonías rebelándose. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y también vio que el rey David nunca los disciplinó. Amén, hermanos. Y en Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Amén. Mas el que lo ama, bendito el nombre del Señor Jesús. Y Salomón ese día se dio cuenta que David como que no los amaba. Y usted encuentra a Salomón escribiendo cantidad de textos, cantidad de ideas, en donde dice que al hijo hay que corregirlo. Amén. En donde dice que el hijo mimado es la vergüenza del padre. Amén. En donde dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero que la va a alejar de él. Amén. Y Salomón se obsesiona, diría yo, en demostrarle, en enseñarle a las generaciones venideras que no se puede cometer el error que cometió su padre. A los hijos hay que disciplinarlos. Gloria a Dios. Denle una alabanza a Dios y al nombre de Jesús. Entonces me imagino a Salomón allá pensando: entonces papá como que no nos amaba. Amén. David era muy buen rey, pero era muy mal padre. Proverbios 29:17 dice el mismo Salomón: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y usted nota que después de que los hijos se le salen de control a David, como fue Amnón, como fue Absalón y como fue Adonías, a partir de ahí el alma de David llegó angustiada hasta la tumba. Bendito el nombre del Señor Jesús, por no corregir a sus muchachos. Hermano, a los hijos bíblicamente hay que corregirlos. Gloria a Dios. Hay que instruirlos. Amén. Hay que guiarlos. Amén. Si su hijo llega con algo robado, enséñele que robar no se puede. Amén. Si le levanta la voz, enséñele que no puede levantar la voz, porque al padre hay que respetarlo y a la madre hay que respetarla. Amén. Demos una alabanza a Dios. Un padre que no corrige, eso era David. Un padre que no hablaba. Amén. Un padre que cortó la comunicación con sus hijos. Amén. Entonces en ese silencio, fue ese silencio el que alejó a sus hijos. Y esa ausencia y silencio hizo que uno de ellos, de sus hijos, se levantara y quisiera arrancarle la cabeza a David. Hasta allá llega la falta de corrección. Delicado el asunto, ¿cierto que sí? David hizo mucho por otros, unificó las tribus, fundó una ciudad capital, llevó el arca a Jerusalén, escribió poesía que aún cantamos. Amén, hermanos. Pero en su familia lo estropea todo. Su fracaso más grande fue estar ausente de ella. Amén, hermanos. David triunfó en todas partes, menos en su familia. Él simplemente era demasiado importante, estaba demasiado ocupado, era demasiado culpable. Amén. Y cuando quiso volverse a su familia, era demasiado tarde, mi hermano. El fracaso de un rey. Buen tema, ¿verdad? Espero que haya aprendido, a que hayamos aprendido un poco de él. Este tema hace parte de la serie Aprendiendo a ser papás. Tendremos más temas concernientes a la ardua tarea, al don, al honor, al privilegio de ser padres y todo lo que ello implica. En El Predicador estamos convencidos que a través de la enseñanza de la palabra de Dios aprenderemos a ser papás. No siendo más, Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad con esto que se llama Aprendiendo a ser papás. Bendiciones. Una presentación de El Predicador.